Muy apreciado señor arzobispo, queridos señores obispos, sacerdotes, diáconos, amadas religiosas, queridísimos catequistas. De verdad que me siento profundamente emocionado de compartir con este momento de tanta alegría y de gozo, de venir en la presencia del Señor a ofrecerle el fruto de nuestro trabajo, de nuestro deseo de comunicar esa verdad maravillosa de la vida nueva que el Señor nos ha venido a traer. Escuchábamos en la primera lectura ese momento en el que el Espíritu Santo llega a aquella primera comunidad que, reunida en el nombre del Señor, lo glorificaba, llenos de esperanza, animándose mutuamente por el Señor resucitado que había vencido la muerte y nos había traído la salvación. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y ellos, sintiendo la fuerza y el gozo del Espíritu que se manifestó a través de esas lenguas de fuego, salen a predicar el Evangelio con inmensa alegría, a anunciar a todo el mundo que Jesús, muerto y resucitado, era el Salvador de todas las gentes y aquel que había venido a dar sentido a nuestra existencia humana. Allí, en esas primeras predicaciones de los apóstoles, se encuentran una multitud grande de personas venidas de distintas partes del mundo. Nos decía, había judíos, había medos, había de distintas lenguas y culturas, y sentían maravillosamente la palabra de Dios en su propia lengua. Hoy estamos nosotros también venidos de distintas partes, ustedes de los distintos estados de las diócesis y demás provincias eclesiásticas de México, y veíamos las manifestaciones de cultura, de alegría, de gozo, con las cuales representaban a estas comunidades eclesiales que ustedes están acompañando con su trabajo de catequesis. Pero había un elemento que nos unía a todos, esa lengua que tenemos que hablar en común, que es la lengua del amor, el amor nuevo, ese amor del que el Señor nos ha pedido que inundemos el mundo, infundiendo gozo y esperanza. Porque el amor es, podríamos decir, la vocación fundamental de todo ser humano. Dios, nos dice San Juan, cuando quiere darnos una pequeña definición, o mejor, una descripción de lo que es Dios, magistralmente nos dice: Dios es amor. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si queremos ser esa imagen viva de Dios, tenemos que asemejarnos a Él. Y tenemos entonces que seguir el rastro de Jesús, de aquel Dios encarnado, el Hijo de Dios, hecho uno de nosotros, y que pasó a lo largo de toda su vida haciendo el bien, porque era el rostro del amor y de la misericordia de Dios nuestro Padre. Y nosotros tenemos que ser el reflejo, tenemos que ser la transparencia de ese amor de Dios en el mundo. Y esa es nuestra tarea, y es lo que Jesús nos pide día tras día, y un amor que se debe sembrar en el hogar, en la familia, pero que debe trascender, porque debe de abrirse a toda la humanidad, a aquellos que están a nuestro lado, y como nos pide el Señor, teniendo un amor preferencial por los pobres, por los excluidos, los que tienen sufrimiento en su
son, por aquellos que se encuentran muchas veces sin esperanza. Y allí tenemos nosotros que darles ese gozo, esa alegría de haber recibido el mandato del Señor de amarnos unos a otros, porque el amor y la misericordia son la expresión viva de lo que es Dios nuestro Señor. El año pasado celebrábamos todos el jubileo extraordinario de la misericordia. Un año en el que tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre esa característica fundamental de Dios. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Un Dios que quiso manifestarnos su amor y su misericordia, no abandonándonos en la realidad del pecado y de la muerte, sino que nos envió a su Hijo como muestra hasta dónde llegaba su amor, permitiendo que muriera en la cruz para salvarnos a todos nosotros de esa condenación, pero pidiendo nuestra colaboración, porque tenemos que apropiarnos de ese amor de Dios, tenemos que apropiarnos de aquello que vino a realizar el Señor a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro seguimiento fiel al mandato del Señor. Y ustedes, queridos catequistas, tienen la misión, la tarea de anunciar con gozo esa realidad. Pero primero que todo tenemos que hacer lo que el Papa nos pide, una conversión pastoral. Para que comencemos nuestra labor catequética, primero que todo haciendo el esfuerzo para que todos aquellos que están a nuestro alrededor logren un encuentro personal con Cristo. Pero esto no lo lograremos si primero nosotros no hemos encontrado de verdad al Señor. Porque ser cristianos no es simplemente profesar la fe, no es simplemente decir que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí encontramos resumido lo que debemos creer. Pero para ser cristianos tenemos que encontrarnos llenos de amor, con la ternura y la expresión viva del amor de Dios en mi vida. Reconocer su presencia dentro de mí, porque lleno de ese gozo, de esa alegría que me da el Señor, saldré a comunicarlo a mis hermanos, a los demás, porque es el gran tesoro que he recibido y que debo compartir con los demás. Y luego sí, poder explicar de la mejor manera, sencillamente, ir explicitando lo que significa haber encontrado a Cristo en mi vida, de lo que significa esa verdad de la cual nosotros nos llenamos para poder encontrar sentido a mi existencia, y sabiendo que todos nosotros estamos llamados a vivir esa presencia del Señor, alimentarnos de Él a través de su palabra, pero sobre todo a través de la Eucaristía, y teniendo la certeza de que el Señor siempre está a nuestro lado, tendiendo la mano, para que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra vida de pecado, de nuestras innumerables caídas, Dios no deja de amarnos, siempre está allí para que nosotros nos podamos reconciliar, para que sintamos su perdón a través del sacramento de la reconciliación. Todos nosotros como catequistas, nosotros como sacerdotes, como obispos, estamos llamados precisamente a infundir ese gozo y esa esperanza en todos los miembros de la Iglesia. Pero tenemos que comenzar por sentir en lo más íntimo de nuestro corazón esa presencia del Señor. De lo contrario, será simplemente unas palabras huecas, vacías, sino parten de una convicción profunda, de un gozo enorme de haber recibido al Señor. De tal manera que transmitamos con gozo aquello que hemos recibido, y que lo hagamos de tal manera que otros se pregunten por qué
nosotros amamos, por qué somos misericordiosos, por qué tratamos de ser justos, por qué tratamos de ser fieles a nuestros compromisos, por qué tratamos de transmitir una serie de valores que ayuden a una sociedad mejor y puedan reconocer es porque tienen a Cristo en su corazón. Y entonces sí, podemos nosotros ser verdaderamente cristianos y ser verdaderos catequistas que con gozo cumplimos la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Pidámosle a la Santísima Virgen María. Sabemos que es la estrella de la nueva evangelización. María que primero, antes que darnos a Cristo allá participando de su carne, ella llevó a Cristo en su corazón, escuchó la palabra del Señor, la llevó a lo más profundo de su ser y luego nos lo entregó, encarnado en ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Igualmente nosotros, si queremos transmitir la verdad de Cristo, el gozo y la alegría de tenerlo, tenemos que abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Es Él el verdadero evangelizador. Nosotros somos instrumentos débiles, ciertamente, puestos en las manos de Dios, pero que el Señor quiere que a través de nuestra palabra, a través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio, podamos dejar que el Espíritu Santo actúe, que el Espíritu Santo transforme los corazones y llene de gozo y de alegría a todos los demás. Y que como María entreguemos a Cristo a nuestros hermanos, y como María amemos al Señor y nos dejemos cubrir siempre por su ternura y su misericordia. Que así sea.